viscosidad, porque la viscosidad es como un término que siempre se mantiene constante, y acá lo que vamos a hablar es de la consistencia, que es el término análogo a la viscosidad, pero se mantiene como en unos rangos a veces muy bajos y a veces muy altos. Entonces, ¿cómo varía? No vamos a hablar de viscosidad, sino de consistencia para los fluidos no newtonianos. Entonces, la rheología ya es cuando nosotros hablamos ya sea de un fluido no newtoniano con un sistema elástico, o podemos hablar de un fluido newtoniano y un sistema elástico. Entonces, cualquiera de esos dos, un fluido no newtoniano o newtoniano con un sistema elástico, ya vamos a ver lo que es la rheología. O sea, ellos dos, la mezcla de ellos dos nos da un comportamiento rheológico. Bueno, pero entonces para que podamos hablar de lo que es la rheología necesitamos definir antes lo que es la mecánica de medios continuos, que es como lo más grande, lo que engloba todo lo que vamos a hablar ahora. Entonces la mecánica de medios continuos es una rama de la física que lo que propone es hacer un modelo unificado de los sólidos rígidos, los sólidos deformables y de los fluidos. Entonces, de los sólidos deformables son aquellos que, por ejemplo, la espuma, que uno como que le hace alguna fuerza y pues como que sus partículas, si se habla de puntos en el espacio, que dejan de estar juntas, a diferencia de un sólido rígido, que es, por ejemplo, una canica que, digamos, si toma alguna velocidad o si se le aplica una fuerza, sus partículas siempre van a estar a la misma distancia. O sea, como que sus partículas no se van a separar, eso es un sólido rígido. Y de los fluidos tenemos lo que es la hidrodinámica y la hidrostática, y físicamente también se habla pues en fluidos en todo lo que son gases y lo que son líquidos. Bueno, pero entonces para hablar de la mecánica de medios continuos vamos a ver qué es un medio continuo. Bueno, un medio continuo es una porción de materia, y esta porción de materia se va a estudiar, nos va a dejar de importar como las deformaciones o lo que pasa a nivel microscópico, es decir, atómico o molecular, y vamos a hablar como de algo más grande, lo vamos a hablar macroscópico, y eso es un medio continuo. Y el tratamiento matemático que tiene la mecánica de medios continuos es que se va a trabajar como un sistema que bueno, es un sistema en el que no hay discontinuidad, por eso se llama un medio continuo. Y las cantidades de energía y de cantidad de movimiento se van a tratar en infinitesimales, y por eso la forma en las ecuaciones de los medios continuos siempre son ecuaciones diferenciales, porque se hablan de cosas infinitesimales. También se van a tratar dos tipos de, pues como para el tratamiento matemático, las ecuaciones constitutivas, que es como la meta de lo que quiere la rheología. O sea, las ecuaciones constitutivas lo que van a hacer es como definir un comportamiento para cierto material, ¿sí? Eso es lo que quieren hacer las ecuaciones constitutivas. Y también vamos a hablar de dos leyes, que es la ley de conservación de la energía y ya de la cantidad de movimiento. Pues esas son las ecuaciones. Se trabaja con tensores, porque no, o sea, para la mecánica de medios continuos no tiene nada que ver el sistema de coordenadas que se vaya a trabajar para el material que se vaya a escoger, por eso se trabaja con tensores. Y aquí tenemos una imagen que lo que muestra es la descripción matemática de un modelo pues, de un medio continuo. Pues como les estaba hablando ella, pues los medios continuos en realidad son un modelo matemático que uno utiliza para hablar de objetos macroscópicos en general, los de objetos, o sea, pues una misma fase de una reserva de materia que esté, digamos, ocupando un cierto volumen determinado. Normalmente uno los trata de diferenciar más que todo por su comportamiento respecto a esa de las fases. Entonces, normalmente, si bien la mecánica de continuos habla del asunto en general, como es tan grande la cantidad o la variedad pues, de materiales que se pueden presentar, digamos que los dividen en ciertos grandes grupos. Como ella habla de los sólidos rígidos, es precisamente esa condición de que las partículas tratan de mantener su posición, mientras que las de sólidos deformables, digamos, no tienen esa clase de limitaciones, digamos, tienen un comportamiento más general. Pero cuando, digamos, ya las partículas no necesariamente deben tener posiciones definidas
no habla de fluidos, ya sean compresibles o incompresibles. Ay, perdón. Bueno, entonces como ya hablamos de lo que es la mecánica de medios continuos, entonces la rheología es una parte de esa mecánica de los medios continuos, es lo que les vamos a explicar nosotros. Entonces la rheología lo que significa es la ciencia de los fluidos, que viene del griego reos, que es fluir, y logos, que significa estudio. En realidad esta ciencia es bastante nueva, lleva apenas unos 80 años y empezó como a surgir en los años 1920 por dos científicos que ellos lo que tenían era como la necesidad de describir las propiedades de los materiales. Entonces por eso nace esta ciencia. Pero como una definición más moderna, lo que nos dice una definición más moderna de rheología es que trata como las propiedades que nos puedan definir cómo se comporta un fluido, cómo se mueven los fluidos. Vamos a hablar también para la rheología como una interrelación de la fuerza, de la deformación y del tiempo. Esa es la FDT. Pero entonces nos encontramos con podemos separar como notablemente dos tipos de fluidos. Tenemos los gases, el agua, la gasolina, ellos son fluidos clásicos o también fluidos sencillos, que a presiones o a temperaturas lo único que sean diferentes, lo único que se van como a distinguir es en su viscosidad. A diferencia de, por ejemplo, en las pinturas, los geles, el shampoo, la glicerina, los polímeros, los pegantes, las salsas, todas estas son como que no basta con el término viscosidad para poder definirlos, o sea, tienen un comportamiento como más complejo, por eso se llaman rheológicamente complejos. Esta tabla, digamos, de alguna manera trata de demostrar alguna relación entre los grandes grupos entre los cuales uno puede clasificar los materiales con objetivo de estudiar, ¿cierto? Pues normalmente parte uno de dos límites que en esencia son ideales, que son los sólidos rígidos y que son los gases directamente ideales. Cuando uno habla de los sólidos rígidos, uno normalmente con la condición de que tengan que mantener sus partículas las posiciones relativas, digamos, eso implica que no se puedan deformar independientemente de la fuerza, por decirlo así. Así la fuerza es infinita, digamos, no adquiere ninguna deformación del sólido, mientras que, por ejemplo, los gases ideales, por el contrario, lo que hacen es que no presentan ninguna oposición de ningún tipo ante las fuerzas aplicadas. Ya cuando uno empieza a hablar de materiales un poco más reales, por decirlo así, aparecen tanto los fenómenos elásticos como los fenómenos viscosos. Entonces, cuando uno habla de sólidos reales, realmente como ellos están agregados por un montón de átomos, digamos, y de moléculas organizados en ciertas estructuras, cuando uno habla, por ejemplo, de los sólidos que uno normalmente conoce, ellos tienen un comportamiento elástico que se deriva normalmente, se puede modelar nada más dependiendo de la intensidad de la fuerza que se les aplica. Entonces, digamos, si hay una deformación en ellas, es en cierto punto proporcional a la fuerza. Y se puede decir que no hay pérdida de energía en esos movimientos. Entonces, esto trata de mostrar ese comportamiento lineal elástico, habla más de que los materiales pueden recuperar de nuevo su forma cuando los esfuerzos externos, digamos, desaparecen. Mientras que si uno va bajando un poco más, uno se encuentra con los sólidos elásticos no lineales, que no solo dependen, digamos, de la fuerza con la que se deforma, sino también de la deformación misma que adquiere. Eso tiene que ver más con lo que se llama materiales con memoria. Pues, por ejemplo, un material, eso se ve mucho en ingeniería, que son, por ejemplo, los materiales que son expuestos a cargas cíclicas. Normalmente uno trata de ver cómo se comportan los materiales después de que han recibido cargas externas antes de que uno les aplique una carga. Digamos, adquieren ciertas deformaciones dentro del material que no desaparecen por completo cuando desaparece la fuerza que las causa. Si uno se va por los fluidos viscosos, ya entrando por el otro lado, uno se encuentra que los fluidos newtonianos, que son en esencia los fluidos ideales,
digamos, como hablan, siempre se ven por la viscosidad, que siempre es constante, digamos, cuando hay una deformación, digamos, ellos se deforman y no se recuperan, pero es una relación lineal la que hay entre las fuerzas aplicadas, pues entre los esfuerzos y la deformación, mientras que los fluidos no viscosos, los fluidos no lineales, pero viscosos, por el contrario, digamos, también tienen una dependencia de los esfuerzos, dependiendo de la clase de esfuerzos que le hagan, ellos se pueden comportar de una manera o de otra, entonces depende también de la velocidad de deformación. Ya cuando uno mezcla los dos casos complicados de no linealidad, tanto en los sólidos como en los fluidos viscosos, uno se encuentra con, digamos, la parte de estudio como más básica de la reología son estos materiales complicados, que en esencia la relación entre la deformación y el esfuerzo depende de todo, depende de los esfuerzos anteriores, depende de la viscosidad que uno defina, que nunca es constante, depende del tiempo en el que se apliquen las fuerzas. Son materiales muy complicados en general. Pero la mayoría de los modelos de reología tratan de mostrar esos materiales como una asociación entre comportamientos elásticos y entre comportamientos viscosos. Las características particulares que estaba definiendo Nilo en realidad se deben como a que las estructuras poliatómicas que tienen pues, este tipo de materiales son muy variadas, entonces eso hace que haya como un infinito número de comportamientos ante cualquier, ya sea esfuerzo o algún, pues sí, como algo que le vamos a aplicar a esos materiales, por eso se pueden comportar de distintas maneras. Y bueno, digamos, este es el módulo de elasticidad, ¿cierto? Eso como esa Y que... no sé. Bueno, gamma es la deformación y cuando aparece con el puntico es la velocidad de deformación. Y Tao, o sea, trabaja como los tensores y trabaja matrices de tercer orden que tienen atrás, pero bueno, eso estoy viendo en lineal, entonces no puedo seguir más. Entonces, cuando uno habla como de todos estos comportamientos, entonces la reología tiene un parámetro muy útil para estimar, digamos, en qué campo de estudio puede uno basarse a partir de un material. Ellos definen algo que se llama el número de Euler. Entonces, eso tiene que ver con que un material, cuando yo le aplico un esfuerzo y luego se lo quito, digamos uno, por ejemplo, en los sólidos, en los modelos que uno utiliza, digamos, en física 1, cuando uno le hace una fuerza y la fuerza desaparece, digamos, el material se restablece inmediatamente. Pero cuando dicen que uno aprieta un resorte y luego lo suelta, como que se asume que el resorte se vuelve a estirar como con velocidad infinita. Más o menos. Obviamente eso es ideal, pero realmente mientras el resorte dejaron de hacerle la fuerza y volvió a su posición original, digamos, pasa cierto tiempo. A eso se le llama el tiempo de relajación de un sólido. Pues también se usa con los fluidos, pero normalmente no funciona. Entonces el número de Euler lo que trata es como de hablar, de establecer una relación entre el tiempo en el que se aplican los esfuerzos sobre el material y el tiempo que se demora el material en, digamos, restituirse. Entonces, el tiempo de arriba, por ejemplo, es el tiempo precisamente de aplicación de los esfuerzos, que se llama el tiempo de observación. Y abajo está el tiempo que se demora, digamos, el material en restituirse, que es lo que se llama, sí, el tiempo de restitución. Ya lo había dicho. ¿Para qué sirve el número de Euler? En esencia, la reología dice que un material puede ser fluido, puede ser sólido, puede ser combinaciones de las dos cosas dependiendo explícitamente, digamos, de las condiciones a las que esté sometido. Que digamos, incluso los sólidos se pueden comportar como fluidos, los fluidos como sólidos, dependiendo de la velocidad con la que se den esos esfuerzos y del tiempo de relajación de los materiales. Por ejemplo, un material como el agua tiene un tiempo de relajación más bien largo, porque claro, si yo deformo el agua, pues ella no vuelve a su posición normal muy rápidamente, que digamos. Pero ante un esfuerzo muy grande, digamos, o ante un tiempo muy largo, digamos, puede ser diferente el asunto. Entonces, cuando uno habla de un número de Euler mayor que 1, pues uno está hablando esencialmente de que el tiempo de observación es bastante mayor al de relajación. Entonces uno habla de un
de un comportamiento elástico. Por ejemplo, los resortes, el tiempo en el que se aplica la fuerza es grande comparado con lo rápido que ellos se restablecen. Mientras que cuando uno habla de un número de hora menor que 1, está hablando esencialmente de un fluido que se restablece mucho más dentro del tiempo en el que se aplican las fuerzas. Cuando esos dos tiempos son más o menos parecidos es cuando los materiales de los que nosotros estamos hablando empiezan a mostrar estos comportamientos extraños y viscoelásticos. Entonces, por ejemplo, entonces las gráficas que tenemos aquí son de deformación contra tiempo. La primera tenemos para un sólido elástico que cuando nosotros le vayamos a aplicar algún esfuerzo, después de cierto tiempo, cuando ya se cesa como esa fuerza que se le ha aplicado, vuelve a tener su forma inicial. Esa es la primera gráfica que tenemos. En la C lo tenemos para un fluido viscoso, que cuando nosotros le aplicamos un esfuerzo no puede volver a tener esa forma inicial, por eso se ve como que se deforma y se queda allí. Y en el medio tenemos un comportamiento en la gráfica. Y en la B tenemos un comportamiento intermedio que es para un fluido viscoelástico. Entonces cuando se le aplica un esfuerzo, la deformación tiene una deformación y luego puede volver, o sea, no se puede recuperar todo, pero sí recupera en la parte, que es la diferencia. Es como una mezcla de tener un sólido elástico y un fluido viscoso. Entonces esta es la mezcla del fluido viscoelástico. Y ya pues el parámetro de esto es lo que explicaban y que es lo que lo mide y es el número de hora. pues claramente esta es una gráfica de la deformación contra el número de horas. Entonces, aquí es donde ve uno los modelos, tanto los materiales elásticos como los fluidos viscosos, como que en ciertos números de horas se presentan en la materia como que casi de manera ideal. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los sólidos que tengan un número de hora muy alto se comportan muy cercanos a los sólidos rígidos o a los sólidos elásticos. Mientras que lo mismo pasa con los fluidos que tienen el número de hora muy pequeño, como el aire, como los gases. Mientras que en el comportamiento viscoelástico, dependiendo de la cantidad de deformación, puede haber un comportamiento viscoelástico fácil de describir y uno difícil de describir. Entonces, también en el viscoelástico podríamos hablar de linealidad y de linealidad dependiendo de la dependiendo como de la dificultad. ¿Listo? Bueno, esto les vamos a ver por ahora. De cierta clase especial de materiales viscoelásticos que tienen que ver entre todos esos grupos de comportamientos extraños. Digamos, hay unos que dependen esencialmente, es como del tiempo de aplicación de la masa. ¿Y de qué sentido? Digamos, son unos materiales en los que uno sí puede definir una viscosidad, pero no una viscosidad constante, sino una viscosidad que depende del tiempo durante el que se han aplicado los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, los materiales, hablar primero de los tisotrópicos. Los materiales tisotrópicos tienen un comportamiento bueno. Hay dos tipos entre esos dos, se dividen entre los tisotrópicos y los reflectores. Cuando uno habla de materiales tisotrópicos, uno está hablando, por ejemplo, de materiales que a medida que yo les hago más esfuerzo, digamos, ellos empiezan a ceder un poquito. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, ellos empiezan a ceder. Y el ejemplo es, por ejemplo, si ustedes toman una gelatina, por ejemplo, en una coca pues más grande que el tamaño de la gelatina, y ustedes la empiezan a sacudir, ella cada vez se va comportando más como un fluido que como un sólido. Y entre más tiempo le siga yo sacudiendo, más como fluido va a aparecer hasta que de pronto en un momento eventualmente parezca un líquido en ese momento. Entonces, muchos materiales se comportan así y es bueno que se comporten así para diversos tipos de aplicaciones. Entonces, ese comportamiento es muy usual en algunos tipos, por ejemplo, de suspensiones y en general de materiales que se llaman coloides. Pues normalmente los viscoelásticos como comunes, pues como yo les mostré, los viscoelásticos en esencia cualquier material, digamos, ante ciertos tiempos y ante ciertas condiciones, digamos, puede presentar comportamientos de ese tipo.
pero los que son más comunes, como digamos a nivel de naturaleza, a nivel de que los encontramos comúnmente, son los que llaman coloides. Esos materiales presentan ese comportamiento extraño más que todo porque son en sí normalmente muy poco homogéneos, en el sentido de que normalmente son como fases combinadas. Entonces esos materiales, digamos, uno no puede decir explícitamente que están sólidos o que están líquidos o una cosa, porque normalmente son combinaciones, por decirlo así, materiales metidos dentro de otros materiales que generan fases, por decirlo así, dispersas, unas en las otras. Entonces, claro, normalmente uno ve, este dibujito trata como de ilustrar mucho eso. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un material, digamos, que está compuesto, no sé, por ejemplo, si uno piensa en las proteínas, son como moléculas muy grandes que uno no se las imagina pegaditas en cuadritos, como por ejemplo los átomos de los metales, que son tan uniformes. Por ejemplo, la piel, todas esas cosas de las que estamos hechos, son materiales formados por moléculas, como por decirlo así, que están en una estabilidad que depende mucho de las posiciones en las que están. A medida que ellas se mueven, pueden cambiar de estructura muy fácilmente. Acá, por ejemplo, de hecho este dibujo sirve para ilustrar los dos casos, tanto el de los trisotrópicos como el de los reopécticos, que aumentan con el tiempo de formación y disminuyen la viscosidad. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos mostrando un material que disminuye la viscosidad. Donde cuenta la gelatina, digamos, ella puede uno pensarla como si estuviera formada de muchos grumitos que están pegados, por decirlo así, por la misma posición en la que están, por el proceso de enfriamiento. Entonces, si por ejemplo en el procesamiento de materiales térmicamente se ve mucho eso, que uno trata como de aislar estructuras inestables haciendo cambios de temperatura bruscos sobre los materiales. Por ejemplo, acá, digamos, uno con el tratamiento que le hace a la gelatina, que es meterlo al congelador, pues digamos ella adquiere cierta estructura similar a la de un sólido, pero cuando uno la empieza a agitar, esos enlaces que son bastante débiles entre, digamos, esos pedacitos que la forman, se van deshaciendo, y a medida que se van deshaciendo, digamos, el material va mostrando más viscosidad. Ese deshacer se tiene que ver mucho con que en el material que sea, digamos, las propiedades elásticas siempre se deben a la tendencia que tienen como los átomos o las moléculas de conservar sus posiciones fijas al desplazarlas. Ellos tienen como las fuerzas que los mantienen en ese lugar tienden como a restablecerlos cuando yo los saco de ahí. Mientras que los efectos viscosos normalmente se deben a que los átomos empiecen a moverse a través del material, que son procesos de difusión en general. Es cuando en esas estructuras que forman estos coloides, que no son pues muy estables, yo los empiezo a agitar, normalmente empieza a haber muchos procesos de difusión entre ellos mismos, hasta que en últimas terminan comportándose como fluidos muy similares a los ideales. Mientras que si uno, por ejemplo, lo mira al revés, ya hablas de los materiales reopécticos, que los materiales reopécticos funcionan exactamente al revés. Si yo los mantengo en reposo, digamos en su equilibrio, se ven como un fluido corriente, por ejemplo el agua, puede ser un líquido, por ejemplo. Pero cuando yo los empiezo a agitar como lo hacía con la gelatina, entonces ya en vez de aumentar la viscosidad empiezan a disminuirlo, empiezan como a solidificarse de alguna manera. ¿Algún ejemplo de esos materiales? No, aquí en esa gráfica la que al principio porque quería meter esta acá, que era la de los fluidos newtonianos, como que veíamos que la relación entre la velocidad de deformación y el cizallamiento pues iba a ser la grita constante, iba aquí, sino que los verbos la dije antes. Y también es importante recalcar que no podemos confundir este tipo de fluidos de los que estábamos hablando, por ejemplo, con los sistemas que son polifásicos, como digamos como el aire, que son dispersiones, porque estos para esfuerzos a niveles de temperatura de presión sí se comportan como un flujo homogéneo, que es la diferencia de estos. Y ya eso es todo, muchachos, muchas gracias. ¿Pregunta, muchachos? No, pues hay un
volver maicena con agua y que uno le hace mucha fuerza se endurece, ese no sería No newtoniano. Sí, ese se que usted decía que lo comporta. miráramos al revés. Ajá. Pero ese no aplica ahí porque ese no depende del tiempo que yo la agite, sino de De la la fuerza. fuerza que yo le haga. Entonces entra en otro grupito. More questions? That's it for now. Any other questions? No, pero sí tengo una pregunta. Tengo una pregunta que es una duda con el mercurio. Porque el mercurio parece un fluido. Eso ya no sé. Parece un sólido. No sé qué componente tenga dentro del mercurio. El mercurio lo que tiene